Bienvenido, Escorpio. Vamos a ver un poquito esa energía general para ti en este momento, Escorpio, de tu vida. ¿Qué te quieren transmitir las cartas, ¿vale? Tus guías, tus ancestros, tus ángeles, a través de las cartas. Escorpio, te doy la bienvenida. Mi nombre es Marisa. Te doy la bienvenida a este canal, Hechizos y Tarot de Medianoche, Escorpio. Te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas esos mensajes importantes. Decirte, Escorpio, si estás aquí en este momento es porque tienen que mostrarte las cartas algo para ti, ¿vale? Algo que pueda ser importante, ese mensaje de tus ángeles, de tus guías o de tus ancestros que te quieren hacer llegar. Escorpio, empezamos tu lectura con los mensajes de los oráculos y bueno, empezamos con el oráculo de Lenormand. Te dice aquí el caballero, Escorpio, vienen aquí acontecimientos positivos para ti. Te dice, vamos a estar inquietos, vamos a estar viviendo o estamos viviendo ya un momento donde hay movimientos, hay cambios, hay que adaptarse, pero también te dice noticias que llegan, personas que aparecen en tu vida, invitaciones que vamos a estar recibiendo y te dice eh, conecta con la luz o alguien te va a estar alumbrando el camino, Escorpio. Hay cosas positivas que van a estar llegando a tu vida. Si tú estabas a la espera de que esa persona se acercara a ti, de recibir una respuesta, un mensaje, algo importante, va a estar llegando, ¿vale? Ese mensaje. Escorpio, el segundo mensaje te dice aquí del oráculo de las brujas, te dice el poder de la mente, ¿vale? Utiliza el poder de tu mente porque vas a estar viendo cómo ejerce, cómo ciertas cosas empiezan a dar, ¿vale? En tu vida y es porque lo vamos a estar atrayendo o manifestando con la mente. Te dice vas a tener una gran fortaleza mental, es momento de poner en marcha ese poder, ¿vale? Pensamiento positivo y centrarte en eso que realmente quieres lograr, quieres conseguir, que sea para ti, Escorpio. Vamos a ver el tercer mensaje aquí del oráculo de Nostradamus para ti, Escorpio, en este momento. Te dice aquí comunicaciones. Estate pendiente de las comunicaciones, te lo he dicho al principio, van a ser importantes, ¿vale? En este momento que ha llegado esta lectura a tu vida, ¿vale? En estos días vas a estar recibiendo noticias que van a ser positivas. Te dice, piensa en positivo, vas a estar viendo cómo esa noticia te llega, cómo eso que tú esperas te llega, esos cambios, ese ofrecimiento, ese acercamiento de alguien, una disculpa, una situación que se aclare, a la espera de también para poder hacer un viaje o avanzar con algún tipo de proyecto. Te dice esa noticia te llega, va a ser importante que prestes atención a pensamientos y a las comunicaciones. Escorpio, vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de los animales y qué animal te va a estar favoreciendo, ¿vale? ¿Qué energía te va a estar acompañando ese animal de poder para ti en este momento del cual te puedes estar beneficiando, Escorpio? Te sale aquí el jaguar negro. Dice alma antigua. Eh, es una energía de alma antigua, de ancestros, ¿vale? De linajes. De generaciones, ¿vale? Me viene mucho eso. El jaguar negro, Escorpio, dice, camina por la vida con confianza y gracia. Tienes un poder que va más allá de este mundo. Enfócate en lo que realmente deseas. Puedes crear tus sueños. Escorpio, es una energía que te va a ayudar, ¿vale? El jaguar negro conecta con ese animal de poder. eh, porque vas a estar recibiendo esa gran fuerza para avanzar y sobre todo vas a estar sintiéndote acompañado o acompañada. Escorpio, vamos a ver ahora sí los mensajes de los arcanos para ti del tarot. ¿Qué te quiere mostrar en este momento importante de tu vida, Escorpio? Que es necesario que tú sepas de saber, hay algún tipo de aclaración con respecto a algo.
Escorpio, empezamos tu lectura viendo un poco la energía tuya, cómo vas a estar tú, cómo te vas a estar sintiendo. Escorpio, bueno, te dicen aquí de que vamos a estar empezando a conectar con nuestro niño interior, con nuestra fuerza interior, también empezando a conectar con nuestra voluntad. Sí veo que sales de una situación de donde había muchos sacrificios o tú sentías que todo iba rápido, habían que hacer sacrificios por otras personas o por situaciones, dejas atrás esa energía, viene una energía donde conectas más contigo mismo, contigo misma, te vas a sentir en armonía, con felicidad. Veo aquí también vas a tener las cosas más claras y cada vez te vas a ir centrándote más en confianza en ti mismo, sobre todo, Escorpio. Veo mucha confianza en ti, en lo que estés haciendo, ¿vale? Viene un periodo de estabilidad donde te vas a sentir con armonía y eso lo vas a estar proyectando también a los demás, Escorpio. Escorpio, en cuanto al tema familiar, ¿cómo se presenta en esta temporada para ti? Cosas que se están dando en este momento. Te dicen aquí, Escorpio, hay cambios, hay situaciones que van a estar cambiando o tú tengas que hacer cambios de repente, ¿vale? Hay comunicaciones aquí, pero te dicen temas pendientes con la familia, que tengas que estar desplazándote, adaptarte a cambios, ¿vale? Son positivos porque te van a traer esa estabilidad. Hay apoyo, hay ayuda, se va a poder lograr cierta situación siempre y cuando tú te adaptes a un cambio. eh, Te dicen que esto te va a traer a ti una mejora, el estar mucho más estable en cuanto a la familia, en cuanto también a ciertas preocupaciones que habían ahí, pues como que por fin eso desaparece. Escorpio, en cuanto a la vida social, Escorpio, ¿cómo va a estar para ti? ¿Cómo se está presentando? Bueno, te dice hay preocupaciones, sientes incertidumbres, eh, aquí personas, amistades que se te van a estar acercando para que le eches una mano o le des un buen consejo, pero también te dicen que tú esto te genera a ti malestar porque sientas como que te cargan, ¿vale? Un poco y veo aquí pues que sí estés más pendiente de otras cosas, quieras compartir con estas personas, pero te alejas un poco, ¿vale? Buscar más, eh, vas a estar buscando el estar más contigo, con tu familia, hay preocupaciones aquí cosas que te generan preocupación, también malos entendidos o que alguien o tú veas las cosas de un punto de vista un poco distinto. Te dicen, Escorpio, que finalmente estas situaciones se aclaran, hay situaciones donde vas a estar viendo que se aclaran con las amistades, esas preocupaciones y finalmente aquí te van a dar una noticia de que hay una mejoría y eso como que te va a calmar un poco, pero aquí veo preocupaciones, angustias, algún mensaje que recibes por la noche o que esperas que recibir algún mensaje, alguna noticia, como que eso tarda un poco. Escorpio, en el tema laboral, los que estáis sin empleo, ¿cómo se presenta en este momento para vosotros? Bueno, aquí te dicen que vamos a estar recibiendo noticias positivas. Hay que moverse, Escorpio. Te dicen que te tomas como un pequeño descanso, que ya tienes las cosas un poco más claras. Hay trámites de papeles que se van a dar, que se resuelven si estabas a la espera de ello. Y te veo aquí que vienen noticias positivas en cuanto al tema de trabajo, pero vamos a tener que movilizarnos. Te dice también que a través de algún familiar, alguien te puede estar echando aquí un cable en cuanto al tema de trabajo. Escorpio, los que estáis con
Empleo, te dicen de poner de tu parte, pon fuerza de voluntad, veo que lo vas a estar haciendo, tomas la iniciativa, te dice que superas una racha donde habían situaciones complicadas, vamos a estar viendo un ambiente tranquilo, sí veo que vas a estar también cubriendo el puesto de alguien más, puede haber alguien aquí malito o malita y te van a pedir que cubras ese puesto, Escorpio. Vamos a tener que sacar fortaleza, sí veo aquí que en cuanto al tema de trabajo vamos a estar bien, nos vamos a sentir a gustos, te veo con mucha vitalidad, mucha energía. Si te piden calma y no desesperar, no querer correr demasiado, ¿vale? Que pongas ahí de tu parte, pero que no quieras correr demasiado, que intentes llevar las cosas con tranquilidad. Escorpio, en cuanto a los que estáis con negocio propio, aquí te dicen de realizaciones, de objetivos, vamos a estar teniendo algún tipo de reunión o nos van a estar dando buenos consejos, te dicen que estás a la espera de una oportunidad para llegar aquí a que vaya a estar pactando. Finalmente sí que se da, veo reuniones aquí, veo acuerdos con otras personas, vas a contar con apoyo, sí veo dinero que entra, ¿vale? Compra-venta, lo que estés haciendo, pactos pueden ser acuerdos con algún tipo de institución, pero un dinero que tú esperabas se va a estar concretando ahí, ese dinero va a estar entrando y veo pues que finalmente hay una mejora en el negocio. Escorpio, en el amor, los que estáis solteros o solteras, vamos a ver esas energías en este momento para ti. Bueno, te dicen, Escorpio, hay una persona que se va a estar queriendo acercar, es alguien que ya conoces, te dice que puedas, o que tú quieras acercarte, ¿vale? Que esta pueda ser una lectura espejo también, Escorpio, ¿eh? Aquí te dicen vamos a estar poniendo de nuestra parte en el amor, pero también te puedas estar poniendo límites o le estés aquí quieras llegar a algún tipo de acuerdo con alguien. Esta persona pueda ser un poco mental, muy analítica o que tú estés dándole vueltas a esa situación. Pero si veo en el amor una cita, un encuentro, aquí te dice que vas a estar llamando la atención, te vas a estar sintiendo feliz. ¿Vale? En cuanto a esta situación, te veo aquí cambios que vas a estar realizando en tu imagen, te vas a sentir con ganas de compartir, te vas a sentir feliz y sobre todo aquí es como empieza una relación con alguien más y aquí veo que eso que tú esperabas se va a estar dando. Escorpio, los que estáis en una relación de pareja, bueno, dice que hay situaciones, vienes viviendo, vas a estar viviendo, mira, veo situaciones que vienes viviendo difíciles, algún tipo de decepción, tú esperabas una cosa, recibes otra, te dicen también temas de papeles o trámites que te vienen preocupando, ¿vale? Te dejes llevar mucho por los dibujos porque puede estar hablando de otra cosa, no de desilusión solamente, Escorpio. ¿Vale? Te dicen de algún trámite de papeles o algo así que veníamos a la espera, que tenemos ahí miedo, abrirnos del todo, lo veníamos pasando mal en el amor, te has llevado desilusiones también, pero también te dicen de que la situación va a estar mejorando, que es momento de no anclarte a los miedos, situaciones del pasado, no es momento tampoco de darle tantas vueltas a las cosas. Si necesitas apoyo, ayuda, búscalo en cuanto a esos trámites, en cuanto a tu relación, ¿vale? Porque se va a poder resolver. Y aquí veo pues algo que es una noticia, ¿no? Pues que también, pero finalmente te dice que se resuelven ciertas cosas. Aquí veo que tu pareja te va a estar apoyando, vas a poder hacer eso que realmente quieres hacer. También veo que va a estar dando mucho apoyo a los hijos. Si vienes pasando o que necesites un poco de reposo, tu pareja se va a estar haciendo cargo de tus hijos. Aquí veo apoyo, ¿vale? No veo nada malo. También dice que viene una etapa donde te vas a sentir que las cosas cambian. Escorpio, vamos a aclarar aquí para alguno de vosotros, ¿vale?
la situación te puede estar hablando de, aclárame, el 3 de espadas para Escorpio. Te puede estar hablando también de estar un poquito de bajón. Aunque veo que esta persona está muy presente, te va a estar echando una mano, te muestra sus sentimientos, pero podamos estar nosotros un poco ahí de bajón. Vamos a ver qué te quieran aclarar aquí. Te dicen de ofrecimiento en el amor. Puedes estar recibiendo una noticia de que te pueda generar un poco de malestar. Te dicen es algo que tú quieres hacer, realizar, ¿vale? De un cambio. Y te dicen que finalmente esto, poniendo de tu parte, lo vas a poder lograr, ¿vale? Y va a haber ahí una finalización. También te podías, y veo ahí apoyo de la pareja, algo que se quedó pendiente con alguien del pasado, ¿vale? Te dice que te puedas estar enterando y bueno, eso no te agrade mucho, alguien que se quiera estar entrometiendo, pero Escorpio, finalmente veo que la relación ahí avance y una mejora. Escorpio, en los que estáis divorciados o divorciadas, bueno, te dicen aquí, vamos a estar tomando la iniciativa de la relación de dejar atrás ciertas cuestiones que nos generaban malestar, altibajos. Veo que te desprendes del pasado, veo que vas a querer conocer gente nueva o hacer cambios, ¿vale? Te veo también aquí que vas a estar acompañado de otras personas o alguien va a estar mostrando interés en ti. Veo reuniones, encuentros. Hay una cita con alguien, ¿vale? También para algunos o algunas. Aquí veo una cita, veo que te lo vas a estar pasando bien, conoces gente, ¿vale? Dejas atrás una situación del pasado donde lo vienes pasando mal, pero también te dicen, si tú ya vienes conociendo a alguien, te desprendes de una energía porque ya vienes aprendiendo a compartir. Te dice el 8 de copas, ¿vale? Eso es algo kármico. Relaciones donde no ha habido acuerdos, ha habido discusiones, conflictos por falta de entendimiento, porque no se ha llegado a buscar el equilibrio, ¿vale? El dar, igual recibir, esperar recibir lo mismo. Aquí ha habido conflictos. Te dice Escorpio, dejas eso atrás. Eso te estaba pesando mucho. Te avanzas, confías en tu intuición. Te veo aquí que hay un cambio positivo, ¿vale? En tu vida. Y si tú ya vienes conociendo a alguien, vamos a estar, hay un cambio en esa relación bastante positiva. Y veo aquí pues una etapa donde te vas a sentir con mucha felicidad esta persona también. Veo como que encontréis ese equilibrio, encontréis alegría. Escorpio, vamos ahora sí a ver, perdonad que me he saltado los escorpios que estáis con temas de estudios. Bueno, los que estáis con temas de estudios, Escorpio, aquí te dice de que podamos estar un poquito perspicaces a la espera de querer una noticia, a la espera de algo para empezar a tomar acción porque le damos dudas a las cosas, tienes buenos consejos o te estás llevando de consejos que son de la familia, que son positivos, pero también te dicen que te sientas un poco encerrado, encerrada. También hay aquí personas que te puedan estar generando más bien la zancadilla en cuanto a los estudios, ¿vale? Algún compañero o compañera, eso te genera a ti malestar o tú mismo, ¿vale? A raíz de que le estás dando muchas vueltas a las cosas, te está generando ahí pues esos altibajos. Te dice de ahí aquí una persona que te va a estar ayudando, te va a estar ofreciendo su apoyo y a pesar de las circunstancias, ¿vale? El 5 de espadas te sale ahí, mucha vuelta mental, muchas cosas, falta de entendimiento, no tienes claridad o veo que te cueste alcanzar esa claridad. Te dice hay alguien que te puede estar echando una mano, Escorpio. ¿Por qué nos sentimos con el 5 de aquí? Te dice
finalmente vamos a poder cerrar esta etapa. Hay que adaptarse a los cambios, a la situación, hay que comunicarse eso que quieres hacer, ¿vale? En los estudios, no estar dándole vueltas ahí, te dice comunícalo, ese problema, esa dificultad para que lo entendamos, empezamos a tener más entendimiento y salir de esas dudas. Te dice también si estás a la espera de un dinero para poder llevar a cabo estos estudios, es momento de comunicarlo. Vas a recibir noticia y vas a poder emprender eso que vienes queriendo estudiar, pero vamos a tener que poner de nuestra parte, ¿vale? Hay oportunidades, pero hay que poner de nuestra parte, te dicen también puedas hacer algún tipo de intercambio, que lo hables, porque eso te puede estar a ti facilitando los estudios. ¿Vale? Escorpio, vamos a ver los mensajes para los decanatos. Escorpio, decirte que si te está ayudando esta lectura, te invito a que le des un like, Escorpio, ¿vale? Para que yo pueda seguir creando contenido para ti, creando estos vídeos. Escorpio, dale like, ¿vale? Me vas a ayudar bastante. Y también, Escorpio, decirte de no te olvides de darle a la campanita, ¿vale? Activar la campanita para que te llegue esa noticia, esa lectura, para que te avise YouTube de las lecturas. ¿Y qué te va a decir, Escorpio? Me he quedado un poquito en blanco, ¿vale? Decirte, sí, mira, me he abierto un canal nuevo, Escorpio, y bueno, te lo voy a estar dejando por aquí en la descripción del vídeo y también arriba en un enlace. Te invito a que te pases por allí, le eches un vistazo y bueno, pues decirte un poquito de esas novedades que estoy haciendo, Escorpio. Y vamos a ver esos mensajes a los decanatos. Primer decanato de Escorpio. Bueno, te dicen aquí, vienen cambios, hay oportunidades para iniciar algún proyecto, hay oportunidades que van a ser positivas. Evita dejarte llevar mucho por querer todo ya, ¿vale? Por precipitarte y caer en conflictos o batallas con otras personas en el ámbito laboral. Sí puedes sentir que haya mucha competencia, ¿vale? En cuanto al tema de trabajo. Te dicen no desistas, es momento de que tomes acción, pero también una acción controlada y evita conflictos o discusiones, ¿vale? Dentro de lo que sería tu área laboral. Hay trabajo, te dice hay oportunidades, es momento de movilizarte, no dejar pasar esa oportunidad porque la vas a estar teniendo, pero te dicen evita caer como en que hay mucha competencia, yo no puedo, evita todo eso. Te dice, vas a poder llegar a buenos entendimientos, ¿vale? Si tienes aquí algún tipo de entrevista, vas a tener éxito, pero intenta pues no dejarte llevar por malos entendimientos o que haya muchas dificultades, porque ahí veo que entonces no tomarías esa acción. Si aquí te llegan noticias de papeles, noticias que son positivas, pero también te dice vamos a estar viviendo una etapa en el área laboral donde aparecen oportunidades para ti importantes. Escorpio, del segundo decanato, te dice aquí, Escorpio, vamos a estar, sobre todo te dicen de que venimos de un agotamiento, que vamos a estar sintiéndonos con cansancio y hay algo aquí que le vienes dando vueltas, que vas a estar queriendo resolverlo o queriendo que ya por fin se aclare porque ya te tiene cansado o cansada. Puede ser un trámite de papeles, puede ser acuerdos con otras personas, no terminamos de fiarte, pero te dice que vamos a tener aquí un especialista o vamos a estar dándonos cuenta nosotros de algo aquí importante. Te dicen que utilices tu conocimiento, tu sabiduría y vayas poco a poco arreglando esta situación porque se va a estar pudiendo resolver. Escorpio de tercer decanato. Aquí, bueno, te dicen busca el equilibrio, no caigas aquí mira otra vez lo mismo, problemas con papeles pendientes, ¿vale?
Momento de empezar a aclarar esos trámites de papeles, buscar a un especialista. También te está diciendo Escorpio que finalmente se va a poder lograr ese objetivo. También aquí vas a poder firmar un contrato o un acuerdo que tú ya estabas esperando, pero evita caer en conflictos o en discusiones. Te dice evita malos entendidos, comerte mucho la cabeza y centrarte en todo lo negativo, ¿vale? Y sobre todo evita palabras ofensivas hacia otras personas. Esto puede ser para alguno de vosotros, ¿eh? No digo que seáis todos, porque aquí el 5 de espadas te dice exactamente eso, conflictos con otras personas, pero también te están hablando de conflictos a nivel mental, de que le venimos dando vueltas a algo, una situación que queremos que se legalice o que haya estabilidad, que vamos a estar como muy ahí, muy pendientes. Te dice también que hay una situación que se resuelve, que va a ser a tu favor, ¿vale? Pero también que pueden haber dificultades generadas por otras personas ahí de por medio, que ahí vas a tener que estar como muy pendiente. Pero aquí veo que finalmente hay algo que se resuelve, Escorpio. Vamos a ver, Escorpio, dos mensajes para ti de el oráculo de las hadas para esta temporada. Que llegue esta lectura a tu vida, Escorpio. ¿Qué te quiere mostrar aquí tus ángeles, tus guías, tus ancestros, ¿vale? ¿Qué te quieren estar mostrando a través de las cartas y que sea necesario que tú sepas? Porque hay cosas, Escorpio, que lo mismo no podemos saber, que se tienes que vivir, ¿vale? Y van a ser importantes. Escorpio, el primer mensaje, la magia de cristal, dice creación, amanecer, comienzo. Escorpio, te está diciendo aquí esta carta, viene un cambio para ti positivo, céntrate en que eso vas a estar alcanzando tus metas, tus logros. Viene una transformación. Sobre todo, evita pensamientos negativos. Creo que te he dicho al principio de ese cambio, no me acuerdo bien, pero sí te dicen aquí que va a haber un cambio y un renacer, un antes y un después. Algo nuevo aparece. Escorpio, el segundo mensaje, cuento de hadas, dice soltar lastres, desapego, superación. Momento de partir, momento de dejar atrás las penas, personas, situaciones que vienes, que te vienen arrastrando, que te vienen hundiendo, personas que no te dejan avanzar y sobre todo esa negatividad que puedas estar teniendo o esos peros que tú vienes poniendo. Suelta todo eso, momento de desapegarte, de superación de esa etapa, confiar en ti, porque aquí veo un cambio, un nuevo amanecer, unas situaciones y puertas que se abren, ¿vale? Pero es momento de dejar como eso que nos genera un poquito de sentimiento, que nos queremos apegar ahí y que no nos deja avanzar. Puede ser algo a nivel mental, ¿vale? Escorpio, el tercer mensaje, resplandor en la oscuridad. Dice, ancestros, linaje, cambio de generación. Te dice que vas a encontrar la claridad a tus respuestas dentro de ti, ¿vale? Para algunos me viene, de repente os llega como la claridad, un mensaje, tiene que ver esto con antepasados, con ancestros, pero también te dice de personas que puedan ser mayores o personas importantes, como que de repente están hablando de algo, te llega de repente una luz y se te ilumina las ideas, se te hace claro una situación, a raíz de eso te desprendes y sabes como el camino que tienes que seguir en este momento de tu vida y te desprendes de una oscuridad, de algo que no te dejaba brillar. Escorpio, como que el poder está dentro de ti. Como te decía al principio, el poder de la mente. Todo está en nuestra mente, Escorpio. Ahora sí, Escorpio, espero que esta lectura te ayude. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, Escorpio. También decirte si te está ayudando y si resuena contigo, Escorpio, me gustaría saberlo. Si estás viviendo algo parecido, déjame en los comentarios. Me gustaría leerte, Escorpio. ¿Qué te está pareciendo esta lectura? Date las gracias y nos vemos en el próximo vídeo.